Hoy día traje a una invitada que ustedes ya conocen, a una querida amiga que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es algo que afecta a muchas mujeres, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que les voy a dar la bienvenida a Carmen. Gracias por estar otra vez con nosotros, Carmen, en este programa Hola y Carmen. darnos tu experiencia en el tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? Que es acerca de las migrañas, de Exactamente. estos dolores de cabeza tan fuertes, de esto que muchas veces invalida a las personas, ¿cierto? Y yo he invitado a Carmen porque ella, además de que ha aprendido mucho y es una conocedora del tema, también puede contarnos por experiencia propia todo el proceso que ha vivido. Así que hola, Carmen. Hola Pati, hola, muchas gracias. Hola Sole. Hola, ¿cómo estás? ¿Te escucho un poco bajito? A ver por Sí, acá, con el ahí micrófono en mejor. la boca. Vale, Sí, ahí mejor. estupendo. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación de nuevo y ojalá que este programita sirva a la gente que sufre migrañas. Hay hombres también, es una enfermedad mayoritariamente de mujeres, pero también hay hombres que sufren migraña, así que siendo una enfermedad, ahora vamos a explicar si es o no enfermedad, eso vamos a verlo poco a poco, ¿ves? Pero lo que es dolorosa, o sea, eso no lo puede negar absolutamente nadie, es dolorosa, es invalidante y no tiene solución aparente por la medicina normal, la medicina tradicional no encuentra solución a la migraña. De hecho, la migraña es como una etiqueta que no sabemos qué es, en el fondo, dentro de la medicina normal, la habitual, digamos. Tú vas al Claro, neurólogo, te llena de pastillas, te hace de todo, pero que te la sane es muy raro. Yo lo he hecho toda mi vida, entonces sé de lo que estoy tú, hablando, porque yo hasta hoy soy migrañosa todavía, pero cada vez menos. Entonces esa experiencia es la que les quiero contar para esa gente que tiene migraña y que a lo mejor está sin ninguna esperanza, porque te la catalogan de enfermedad crónica y parece que incluso puede ir a peor cada vez y no ves salida y resulta que a lo mejor sí que hay una salida. Entonces, en claro. eso estamos. Bueno, para las personas que nos escuchan hay que distinguir, ¿cierto?, que un dolor de cabeza que llamamos cefalea, las cefaleas comunes son dolores de cabeza que podemos sufrir en algún momento de nuestra vida y que se dice que hay un 50% de las personas que han padecido alguna vez cefalea en su vida. Y hay múltiples causas para esto, ¿cierto? Y es una de las principales causas de consulta en neurología. Pero descartando que se trate esto de un daño, que exista algo, ¿no es cierto? Y que la persona se haga todos sus exámenes como corresponde y se descarte cualquier daño físico, ¿no es cierto? Neurológico, puede existir personas que a pesar de todo siguen con estos tremendos dolores de cabeza que son los que ya llamamos migrañas, como dice Carmen, y que ya comprometen prácticamente la vida de la persona, que hay personas que yo conozco que están 2 días encerradas, que no soportan la luz, que les dan náuseas, vómitos muchas veces y otros síntomas. Entonces ya ahí ya no es una cefalea, no es un simple dolor de cabeza, es algo mucho. Y es lo que queremos profundizar hoy día contigo, Carmen, ¿cierto? Claro. De- Desde el punto de vista holístico, ¿qué trae, qué significa este tremendo dolor en la cabeza? ¿Qué hay Bueno, detrás de todo eso? vamos a ver qué hay detrás. Yo creo que de este programa ojalá la gente acabe pensando o sintiendo que conoce un poco mejor cómo funciona su cerebro y su cuerpo. Porque pasa que tenemos un cerebro que es el 2% del peso corporal, pero gasta el 20% de nuestra energía. Y dice uno, para la supervivencia sirve, pero para el bienestar sirve tanto. Es como que gastamos tanta energía en el cerebro y nos sentimos en el fondo tan bien, nos genera una vida tan agradable o solamente sirve para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, que eso lo hace muy bien. Entonces tenemos que empezar a pensar qué está pasando. Ojalá que cuando acabe el programa ustedes piensen que se conocen mejor a sí mismos y a su cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la migraña? La migraña es una opinión cerebral. Ahora, todo esto, yo no soy médico, pero quede bien claro, ni neurólogo, yo esto lo digo por lo que he leído y por lo que he vivido experimentalmente en mi cuerpo. Eso es lo que les voy a contar. No se De hecho, crean nada, y de hecho investiguen. podemos dar testimonios respecto de la migraña, aquí también yo, así que Claro, claro, si ya nos conocemos, ya, que como nos verdad, conocemos. Sole. Entonces vamos a ver si hay algo que te haga clic en esto que te voy a decir hoy. Bueno, la cuestión es que la migraña es una opinión cerebral, es un estado de alerta protección que activa el sistema neuroinmune
pero que lo activa por equivocación. Entonces, lo que ha dicho Pati antes es lo fundamental. En la migraña no nos pasa nada en la cabeza, nada en el cerebro, no tenemos nada. Las arterias nos están dilatando. Uno cuando tiene migraña siente como un pulso y Sí. se te ocurre, como te lo han dicho, ¿no? Que a lo mejor es que las arterias están así como bum, 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 ¿no? No. Ahora, la ventaja del siglo XXI es que tenemos imágenes en vivo de lo que pasa en un cerebro cuando tienes migraña. Antes no había eso y ahora sí que lo tenemos. Entonces se sabe perfectamente, por ejemplo, que cuando tiene uno migraña y tiene esta sensación pulsátil, las arterias están estupendas, no les pasa nada. Tú no tienes un tumor, no te está funcionando, no hay daño, ¿me entiendes? La migraña es un dolor sin daño. Pero para entender esto vamos a ir de a poquito. O sea, la migraña, para ponerlo así en un ejemplo claro, es como que tú has dejado la alarma puesta en tu casa y te has ido, y de repente salta la alarma y vuelves corriendo a tu casa y resulta que no hay ladrón, el gato no se quedó dentro de la casa y hizo que saltara la alarma, no hay ninguna ventana ni puerta abierta, no pasa nada. No pasa nada, pero saltó la alarma. Eso es la migraña. La migraña es no pasa nada y salta la alarma, que es el dolor. Entonces, ¿es Es, que nuestro cerebro se equivoca? ¿Qué pasa ahí? Esa es la diferencia de la migraña, porque normalmente, Carmen, cuando nosotros tenemos dolores, siempre desde el punto de vista holístico decimos, hay que escuchar el cuerpo. Si te está doliendo algo, pon atención, hay algo ahí, a lo mejor hay una inflamación, hay algo que está sucediendo. Entonces, cuando no le hacemos caso a los dolores y tomamos analgésicos y antiinflamatorios y cosas que nos van tapando el dolor y no escuchamos, puede venir después algo peor, ¿no es cierto?, Por que solucionar. supuesto. Pero en el caso de la migraña es que hay un dolor intenso, pero no hay daño. ¿Hay daño? Entonces ahí está el punto de vista holístico, donde Claro. qué significa desde lo mental, desde lo emocional, ¿no es cierto?, de lo psicológico, qué está pasando ahí, porque la Lo cabeza vamos a ver. es un centro de control, ¿cierto, Carmen?, Por donde pasan supuesto. todos los sentidos del cuerpo. Entonces este computador, ¿qué le pasa a ese computador? Claro, es que nos tenemos que ver un poco como robotín, aquí, porque Ujú. realmente si uno se empieza a entender cómo funciona el cuerpo y que el 95% es automático, el 95% de nuestro funcionamiento es inconsciente y el 5% consciente. Entonces, casi todo lo que nos pasa es automático. Tenemos un cuerpo que funciona solo, sin intervención de nuestra conciencia. Y en ese funcionar solo, a veces se equivoca. Y esto tiene el dolor en la migraña también para mí tiene una interpretación, o sea, uno puede aprender de por qué le duele la cabeza sin daño, ¿me entiendes? Hay una interpretación ahí desde lo emocional, mental, psicológico de lo que te está pasando. Pero para que entendamos, el miedo nos sirve para sobrevivir, ¿no? El miedo nos sirve para sobrevivir, pero en su justa medida. Cuando se nos va la mano en el miedo y estamos todo el día aterrorizados, ya no, ¿no? Bueno, el cuerpo tiene un sistema de alerta y protección para que evitemos amenazas y daños, ¿no? Y este sistema es el sistema neuroinmune. Ahora, todos hemos oído hablar del sistema inmunológico, ¿no? Que es que cuando viene un virus, un germen, un no sé qué, salta el sistema inmunológico para protegernos, ¿no? El sistema inmunológico también falla. Por ejemplo, cuando tienes alergia al polen. El polen no es nada peligroso y sin embargo el cuerpo reacciona como algo peligroso, como si esa cosa tan chica, ¿me entiendes?, que no hace ningún Para, daño a casi nadie, reacciona con una alergia gigantesca donde lloras, tienes moco, yo qué sé, todo lo que es una alergia, ¿no? Y eso es una equivocación del sistema inmune. Bueno, también está la red neuronal que trabaja junto al sistema inmune, ¿sabes?, que es para detectar los daños físicos y químicos. Entonces, por ejemplo, si hay una sustancia química que te va a hacer daño al cuerpo, o te hace, de hecho, o por ejemplo, si te vas a quemar, o si hay algo mecánico que te partes un brazo, ¿me entiendes? Cosas de esas. Tenemos neuronas por todo el cuerpo, no solo en el cerebro, por todo el cuerpo hay neuronas, ¿me entiendes?, que avisan al cerebro, porque la neuromatriz del dolor está en una parte que se llama ínsula posterior en el cerebro. Entonces, esas neuronas que tú tienes por todo el cuerpo, si de repente se activan porque hay un daño o una amenaza de daño inminente, entonces avisan al cerebro. Yo, por ejemplo, me tuerzo el tobillo, ¿ya? Pero el tobillo no me duele. Aunque yo sienta dolor en el tobillo, no es el tobillo lo que está doliendo. Lo que pasa es que las neuronas que se llaman nociceptores, que tengo en el tobillo, específicas para cuando hay una
algo mecánico, como una torcedura, avisan a la neuromatriz que está en el cerebro de que se ha producido un daño en el tobillo. Entonces, la neuromatriz, junto con un montón más desde la experiencia que tenemos, las creencias, las expectativas, el aprendizaje, o sea, hace una evaluación de un montón de cosas, incluida esa información que le ha mandado la neurona desde el tobillo, y decide o no activar el dolor. El dolor se activa desde el cerebro, no se activa donde te duele. Si yo me quemo cocinando la mano, no me duele la mano. Es el cerebro el que envía una señal para que yo sienta dolor en la mano. ¿Entienden el camino? No es directo, es indirecto. A ver, ¿qué pasa? Que esta activación del dolor, la neuromatriz del dolor la activa o no, pero puede ser en función tanto de daño real, o sea, se me ha producido una necrosis, hay un daño violento en mis tejidos, en mis células, no un daño programado, o sea, no una muerte programada natural, sino una necrosis, una muerte violenta, ¿no? Y entonces se ha producido este daño celular y se activa la neuromatriz en función de muchos más parámetros, o puede ser solo por la amenaza, porque el cuerpo quiere sobrevivir. Entonces, como el cuerpo quiere sobrevivir, tiene esta red de alerta y protección ante posibles amenazas del mundo exterior o del mundo interior. Claro, ¿qué pasa? Que de esas amenazas hay algunas que las tenemos de nacimiento, que las conoce el sistema neuroinmune, que trabaja en conjunto, el inmune con el neuronal, las tiene de nacimiento y las conoce, ¿no? Hay muchos miedos que se sabe que tenemos, que nacemos ya con ellos, y esas amenazas las tenemos claras. Pero hay otras que no, que son en función de la sociedad en la que vivimos, de la vida que tenemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que hemos aprendido en la vida. Y en estas el sistema neuroinmune se puede equivocar. O sea, las que tenemos congénitas, las amenazas congénitas, esas son infalibles, pero las amenazas que son en función de la vida que vivimos hoy en día, esas el sistema neuroinmune no las tiene tan claras. Y entonces resulta que puede equivocarse. Y ahora que está tan de moda con lo del COVID, ahí tenemos los falsos positivos y los falsos negativos del sistema inmune. El falso positivo... Dime. Te quería decir, nos vamos a ir a una pausa porque mientras escuchaba a Carmen, debo tener todo el sistema inmunológico con que no me funciona por un lado, ni el neuronal ni el otro, porque justamente, claro, doy errores en esa materia, que está muy interesante. Claro, esta conversación que seguramente le va a servir a muchas personas que sufren de la migraña, que es realmente invalidante total, y la idea justamente es aportar hoy día desde otro punto de vista. Es verdad, uno toma demasiadas pastillas, digamos, para poder calmar el dolor, pero bueno, también como dice Carmen, no falla el sistema inmunológico y ahí nuestro cerebro entrega esas señales bien erradas y que son bien molestosas. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y seguimos de vuelta conversando con ustedes. Muy bien. Estamos de vuelta en este espacio entre Flores y Destino conversando acerca de las migrañas. Chicas, tienen el paso ustedes. Sí, bueno, continuando con este tema, que espero que a muchas mujeres, sobre todo, que son las que más sufren de migrañas, les pueda dar alguna luz para ir profundizando, trabajando en sí misma, así como lo ha hecho Carmen a través de los años, porque este es un camino largo, ¿ya? Y si empezamos a biodecodificarnos, ¿verdad? Porque ese es el camino. ¿Qué dice en el lenguaje este computador que es la cabeza? ¿Qué es lo que dice? Dice, a lo mejor, poner atención en qué cantidad de acumulación de cosas, de pensamientos, qué dice en el lenguaje el dolor de cabeza y una migraña. Por ejemplo, me rompo la cabeza, estoy llena, estoy hasta la coronilla, estoy llena de pensamientos, etcétera. Muchas veces empezar por eso, por lo más básico, Carmen, a verse en el lenguaje que estoy yo misma emitiendo. Hay personas súper autoexigentes, muy inteligentes, pero que se sobreexigen mentalmente, o bien que a través de los sentidos están absorbiendo demasiado y no alcanzan a digerir todo lo que absorben a través de sus sentidos. Es como que este computador se calienta, se recalienta, ¿no? Con todo lo que están absorbiendo. Entonces, y también, antes que Carmen nos siga explicando, hay que pensar que la cabeza tiene una relación directa con el yo soy, con nuestra identificación. Porque si a nosotros nos cortan la cabeza, ¿qué pasa? O sea, es una identificación con uno mismo, con permitirse como uno es,
con ser como uno quiere ser. Y por ahí empezamos a entrar entonces en esto de biodecodificar lo que significa una migraña. Es ¿Cierto, Carmen? totalmente de acuerdo, Pati, totalmente de acuerdo, tiene totalmente que ver con eso. Por eso, mira, solo para terminar, que entendamos el tema este, la migraña es un falso positivo del sistema neuroinmune. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué resulta que el sistema neuroinmune activa nuestro dolor cuando no tenemos daño? ¿Sabes? Y ahí entra todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Todo el tema de resulta que esta función evaluativa que hace el sistema neuroinmune lo hace en función de nuestra memoria socializada, en función de lo que nosotros hemos aprendido. Y nosotros, ¿cómo aprendemos en la vida? Aprendemos a través de neuronas espejo de nuestros padres, no de lo que dicen nuestros padres, sino de lo que son y de Exacto. cómo viven, que es muy Del diferente. ejemplo. Claro, y yo con mis hijas lo estoy enseñando igual. Por ejemplo, yo tengo una hija con tendencia a la migraña, que eso ha pasado gracias a que yo cambié, porque la migraña se aprende, no se hereda, ¿me entiendes? Se aprende. Entonces, está el tema este de cómo aprendemos. Aprendemos de pequeños de nuestros padres, aprendemos de la cultura en la que vivimos. Por estar insertos en esta cultura donde vivimos, nosotros estamos todo el rato absorbiendo. El cerebro es algo plástico, no es algo que viene de fábrica. Somos el ser humano, es de los animales que necesitan más tiempo de dependencia para poder ser autónomos. ¿Sabes? Y en todo ese tiempo vamos absorbiendo como una esponjita el cerebro. Y entonces absorbe igual de la sociedad en que vivimos. Pero el otro lado del que aprendemos es de los expertos. Si yo tengo mi primera migraña, que es el momento en el que me doy cuenta, o sea, pasa a la conciencia ese error del estado evaluativo de nuestro cerebro, de la función evaluativa, hay un error y en la primera migraña ese error que se ha ido construyendo a lo largo de los años por cómo yo he aprendido a afrontar la vida, a vivir la vida, a ser quien soy en ese momento, la identidad. A raíz de todo eso, yo genero mi primera migraña, pero no lo hago conscientemente. Todo esto ha pasado de manera inconsciente, no es como que somos culpables, ¿me entiendes? Sí. Sino que pasa de manera inconsciente y de repente surge la primera migraña. Voy al médico y el neurólogo me dice, etiqueta, migraña crónica para toda tu vida, tienes que tomar calmantes, tienes que tomar para el dolor. Todo eso, bueno, para los vómitos, te manda 10.000 medicinas, 3.000, ¿cómo se llama eso que se hace? Electroencefalogramas, yo me he hecho miles en mi vida, ¿me entiendes? Y nunca jamás consiguieron quitarme las migrañas. Ya te plantan la etiqueta. Pero la etiqueta de migraña, ¿qué quiere decir para un neurólogo? Quiere decir, no sé qué te pasa y no te puedo curar, ¿entiendes? Y entonces, ¿esto por qué se genera? Mira, te voy a decir, por ejemplo, que es muy interesante para que ustedes vayan viendo si se parece, si es que usted es migrañosa o migrañoso, si se parece a su personalidad. Un sistema neuroinmune de un organismo con migraña es alarmista, hipersensibilizado, hipervigilante, miedoso, equivocado, irracional, creyente a pies juntillas en lo que le han adoctrinado. ¿Entiendes? En eso, ¿cómo son las personalidades de las personas migrañosas? Yo estoy hablando por mí, aquí que la primera por delante, pero la personalidad mía, por ejemplo, era muy rumiante. Yo tenía una mente que estaba todo el rato pensando y pensando, dándole vueltas en bucle y en bucle a los problemas. Y eso me hacía muy desgraciada. Era, por ejemplo, tenía pensamiento negativo. Veía el vaso medio vacío en vez de medio lleno. O sea, te habla de una forma de ver la vida. Cualquier cosa, era hiper susceptible, cualquier cosa me hacía daño, por favor, ¿me entiendes? Me sentía dolida. Entonces, todos estos temas van generándote una forma de ser, de lo que has aprendido a lo largo del tiempo, que la buena noticia es que esa identidad que nosotros tenemos, que creemos que es inamovible, ¿no? Yo soy esta Carmela que es así, así, ya está. Eso no es fijo, eso es completamente moldeable. O sea, yo mi identidad yo la puedo cambiar. Si yo tengo una identidad de ser una persona muy susceptible, yo puedo eso cambiarlo. No tiene por qué ser así hasta el final de mis días. Y si no produces cambios, si tú no decides generar cambios en tu forma de ser, tú vas a tener los mismos resultados. Y lo divertido de esto y lo bonito y el poder inmenso que nos da esta visión de la migraña como un aprendizaje es que igual que la aprendiste, la puedes desaprender. Y para las madres que tienen hijos con migrañas, y ahora ya me callo para que digas algo, las madres que tienen hijos que están viendo, por ejemplo, las migrañas en los niños empiezan con que me duele la guatita de pequeñito, o me duele la pierna.
Eh, Esos tipos de dolores de pequeñitos que no tienen causa justificada, pueden acabar desarrollando una migraña de adultos o de adolescentes. Para estas madres que ellas tienen migraña y que sienten que sus hijos empiezan a tener síntomas de que pueden tener migrañas también, y te digo que es devastador porque una sabe lo horrible que es, entonces resulta que es súper alentador decirle, hay un camino, hay una manera de cambiar esto, que es que tú cambies. Si tú cambias, la migrañosa cambia lo que ve su hijo y desaprende lo que ha aprendido, porque lo que ha aprendido es una manera de reaccionar al mundo basada en el miedo. Entonces, si tú te miras a ti mismo y te quitas el miedo a vivir, ¿me entiendes? Y decides vivir la vida, y ves todo lo que impide que tú vivas la vida sin miedo, y empiezas a cambiarte a ti misma, entonces tu hijo o tu hija va a ver eso, lo va a ver con el ejemplo, no por lo que tú le dices. Y entonces sus síntomas van a ir desapareciendo. Y estos casos existen, o sea, no estoy hablando de teoría, ¿me entiendes? Bueno, yo he visto lo que yo vi, que luego lo podemos hablar, lo que yo he visto en mí misma. Bueno, y hay casos de curación. Y puede ser un proceso largo la curación como que puede ser corto, porque no es voluntario. Tú no puedes decirle al sistema neuroinmune, oye, ya deja de lesear, ¿sabes? Que estás cometiendo un error y ya deja de fastidiarme, porque no te va a hacer caso. Pero sí que es a través de la conciencia, de hacerlo desde la conciencia, el único camino para cambiar esto. Nosotros Muy interesante. Sí. todos hablamos con nosotros mismos. Espero que todos los que nos estén escuchando estén conscientes de que todos hablamos con nosotros mismos. Cuando vemos a los locos, nos ponen la película típica de un loco que habla en voz alta consigo mismo, la diferencia del loco con el cuerdo es que el loco lo hace en voz alta. Nosotros el resto lo hacemos para callado, pero Calladitos ahí. calladito ahí como que no, pero ala, venga, dale por dentro, Claro, ¿me entiendes? Claro, claro. entonces ese diálogo interno es fundamental para que veamos qué nos está pasando. Tenemos que tomar conciencia de ese diálogo interno. Entonces, a través también justo de ese diálogo interno podemos empezar a influir de a poco en el sistema neuroinmune y en la neuromatriz del dolor. Y entonces los Podemos. migrañosos que seguimos este camino, estamos todo el rato, o sea, cada vez que viene un amago o que me va a dar una migraña, yo hablo conmigo y hablo con mi cerebro. Y le digo, cerebro, estás equivocado, no hace falta que me mandes una migraña, ya entendí la lección. Bueno, me traigo unas conversaciones que ni te cuento con el espejo, sin el espejo, me las grabo y me las pongo en el teléfono, ¿me entiendes? Así Claro. repetido, cerebro, no tengas miedo, no hay nada que temer, no hay nada que temer, cerebro, no hay nada que temer. Y me lo pongo 100 veces en un audio repetido en mis orejas con auriculares. Escribo, me despierto con buena salud y con la mente despejada. Y lo escribo 30 veces, una vez y otra, porque yo tengo que hacer nuevos caminos neuronales en mi cerebro. Exacto. Bueno, Pati, dale. Eso es lo interesante, Carmen, que tú nos das tu experiencia, porque hoy en día, gracias a la ciencia, también tenemos, ¿no es cierto?, avances en cuanto a lo que es la epigenética y a todo este sistema de creencias que nosotros vamos adquiriendo como niños de nuestros padres, de quienes nos crían. Entonces ahora sabemos que se pueden hacer nuevos caminos neuronales. Hasta hace unos años pensábamos que uno era como era y se acabó. Hoy en día sabemos que nos podemos moldear, que nos podemos recrear, volver a crearnos. Y tal como dices tú, de esa forma, con la observación, con darnos cuenta de nosotros mismos y sabiendo que podemos hacerlo y sacándonos las etiquetas, por favor, yo siempre pido eso. Señora, usted puede estar sufriendo de presión alta, pero no es hipertensa. Usted puede estar con un dolor de cabeza, pero no es migrañosa. O sea, empezar a sacarnos todas estas etiquetas que nos va poniendo, ¿no es cierto?, el sistema médico y hacer nuevas rutas neuronales y darnos cuenta del tremendo rol que tenemos con nuestros hijos, de no dejarles esa Esa herencia, epigenética claro, equivocada a claro, nuestros hijos, ¿no? Así que es estoy muy de acuerdo, interesante como tú nos explicas tu propia experiencia en eso. claro. Y bueno, yo O sea, también mira, quisiera ir sí, con dale, sí, Sole. acerca de eso porque somos unas migrañosas de ejemplo y siempre es bueno compartir esto con la gente que a lo mejor no entiende lo que significa un dolor de cabeza. Eso también un poco pasa cuando uno está con una crisis que alrededor la gente más cercana o de más lejos no comprende y a veces se preocupa, ¿no? Porque dice, ¿por qué tienes tantos dolores de cabeza?
Y pasa un poco también por lo que dice porque dice Carmen, ¿no? Creo que las personalidades así altamente vigilantes, de verdad Exacto. que pareciera que es una cosa innata, es impresionante. Pero Voy precisamente, precisamente lo importante es que no es innato. Por eso bueno, lo puedes cambiar. sí, pero ahí tiene que haber un tremendo trabajo, yo creo, la meditación, la Sí. tranquilidad, para gente que no es Pero tan, mira, lo digo yo, eh, porque soy tremendamente inquieta, mucho. sí, yo te entiendo perfectamente, como te puedes imaginar. Pero Bueno, mira, bueno, Carmen y Sole, yo quiero interrumpir un poquito para decirle, las personas que sufren de esto tienen que sí o sí conectarse al yoga, a la meditación, de todas maneras, al control mental, al mindfulness, bueno, a las formas todo eso. de bajar sus pensamientos, de control de la mente. Eso es fundamental. O sea, una persona que tiene esta tendencia y que todavía no puede trabajarla por sí misma y llegar a estar tan bien como quisiera, tiene que tomar esta herramienta. Y las primeras que yo siempre aconsejo, yoga, meditación, Desde por luego. sobre todo. Eso es maravilloso porque somos, como le decía yo solo una vez en un programa que hablamos un poco de esto, en nuestra mente de las personas que somos con este estado de alerta equivocado, somos como un Ferrari, somos un auto superpotente, nuestra mente es un auto Exacto. superpotente que no sabemos manejar. Hay que tomar el control de esa mente, ¿me entiendes? De esa Sí, mente que la tenemos desbocada, yendo como quiere, ¿me entiendes? sí. Rumiando y rumiando. Que funciona así como estaba hablando recién hace un rato atrás con Diego sobre las 5G. Así funciona. Así es, así. Funciona así. Y produce daños como la Sí. 5G, parece. Un día vamos a hablar sobre eso, ¿eh? Pero funciona así, es tan rápido, la verdad es que sí, bueno, hay que tomar, se agradece siempre los consejos que dan a propósito yo creo que el tema de la meditación y yoga son cosas que sirven un poco para parar este run run del Es que cerebro. Sole, tú dices sirven un poco, es que sirven con mayúscula. O sea, no menospreciamos esta forma de sanar tan importante como a veces yo digo, a veces tenemos las cosas al lado y son tan sencillas que las vemos que porque son sencillas, bueno, sí, las dejamos pasar. A veces en esa sencillez y en lo simple de la vida están las soluciones. Y esto de la meditación es algo demasiado profundo que no lo podemos y tan fácil y acceso a cualquier persona, que no necesita ni siquiera ir a cursos grandes de nada, ni pagar No, grandes sumas. desde tu Está casa ahí, ahora es lo puedes hacer un sin instrumento que problema. está ahí Pero para mira, todos. eso yo lo encuentro fundamental. Ahora hay tanto tipo de personas y cada uno tiene que encontrar como su camino, porque no es un camino definido que haya para que tú te sanes tus migrañas, ¿no? Sino sencillamente es por un lado el aprender cada vez más de cómo funciona tu cerebro, cada vez entender más eso, hacer terapias, o sea, hacer cosas como la meditación que dice Patti, es buenísimo, buenísimo para bajar las revoluciones, hablarte contigo mismo. Hay un montón de cosas que puedes hacer, pero no es que digas, sigue esta receta y vas Y hay gente que solo con leerse el libro de Arturo Goicoechea, el neurólogo que les estoy contando esta versión de las migrañas, hay gente que solo con leerse el libro y que su cerebro entiende que está equivocado al leerlo, no tiene nunca más migrañas. Solo con eso. Y hay otros que nunca se las logran quitar, pero Claro. mira, en cualquier caso, en los talleres de este neurólogo hay una disminución del 65 al 70% en los días del dolor. O sea, imagínate qué diferencia. ¿Qué, Hay una disminución, qué ¿eh? es? ¿Podemos dejar ese dato antes de despedirnos, Sí, Carmen? ¿Se llama? Arturo Goicoechea. Pero Y lo, déjame decir solo una cosita más antes de despedirnos, que no quiero que se me pase. Es el tema de los desencadenantes. O sea, no es solo el que nosotros aprendamos a que nuestra mente esté más tranquila y más los pensamientos más relajados, así, y que tomemos control de eso, sino que es el tema de los desencadenantes, que los migrañosos tenemos cada vez más desencadenantes que decimos que son la causa de nuestra migraña. Y es que confundimos causa con correlación. O sea, si por ejemplo un día me tomo una copita de vino y al día siguiente tengo migraña, digo, el vino me da migraña. O si por ejemplo un día está nublado y llueve y con sol y al día siguiente tengo migraña, digo, es que esos días me dan migraña. No, es una correlación, no es una causa. Entonces, es importante, además de meditar y todas estas cosas y de aprender de lo que está pasando en mi cerebro, es importante que empecemos a desensibilizarnos de los desencadenantes porque son falsos y por eso cada día tenemos más. No hay ningún motivo para que tú tengas una migraña.
¿entiendes? Ni siquiera que seas perfeccionista o autoexigente, y ni siquiera eso es un desencadenante para migraña, porque no tendría por qué darte una migraña por eso. Tú podrías ser perfeccionista total y autoexigente máxima, ¿sabes? Hiperactiva y todo lo que tú quieras, y no tener por eso una migraña, ¿entiendes? Entonces hay que desensibilizar. Claro, igual es bueno aprender a estar más tranquila con uno mismo y eso va a facilitar, ¿no? Y a conocerse mejor. Pero, por ejemplo, se propone que uno se vaya exponiendo a los desencadenantes que él considera que tiene. Por ejemplo, que comer esto me da migraña, pues me lo como. Que cuando me da migraña tengo que estar a oscuras porque me molesta la luz, pues me salgo afuera. ¿Me entiendes? Que me dé la luz en los ojos. Es lo contrario de lo que te pide el cuerpo cuando tengas migraña. Y les aseguro que es un esfuerzo suprahumano. Eso no lo sabe nadie más que los que hemos tenido migraña. Pero funciona y te duele la mitad de la mitad y puede que se te pase. Y puede que no llegues a tenerla. Entonces, que yo había quedado para cenar y me da migraña, salgo y ceno. A ver, que quiero estar tumbada en mi cama oscura, me levanto y me voy al living y me siento y me veo una película de risa. ¿Me entiendes? O sea, es todo lo contrario de lo que tú has hecho toda tu vida con las migrañas, porque tú le tienes que decir a tu cerebro, estás equivocado. Y yo lo sé. Y no te voy a dejar que controles mi vida con tu error. Ese es el mensaje que los migrañosos tenemos que dar a nuestro cerebro para que vaya haciendo nuevos caminos neuronales. Cuando el camino neuronal que tenemos marcado, que es el que nos lleva a la migraña, deja de ser usado, se desaparece, deja de existir y el cerebro empieza a hacer otros caminos. Y eso es lo que tenemos que conseguir con lo que nos decimos y con lo que hacemos, que el cerebro entienda que ya no le vamos a pescar en ese error que está cometiendo. Carmen, da de nuevo el nombre del libro. ¿Despedirnos? Tengo que despedirnos. Arturo Goicoechea. Arturo Goicoechea y Séfora Bermúdez es una chica que se sanó de las migrañas hace 12 años o por ahí, y lleva 12 años sin migraña, y también ella es un buen aporte. Y cuando hablamos de esto, ¿te acuerdas, Sole, que fue antes de octubre del año pasado? Sí, yo dije que iba a traer los libros de España y los traje. Y los iba a dejar en la biblioteca, pero con todo lo que ha pasado desde que volví, pues no los he dejado en la biblioteca. Pero si de repente alguien quiere, bueno, la Sol en la Radio Podeto pueden darle mi número o lo que sea, o a través del canal de YouTube, el Aprendiz de Humana 00. Yo les puedo pasar los libros si alguien los quiere leer y ver esta nueva forma de ver la migraña y tomar el poder, las riendas sobre nuestro dolor. Ya no somos víctimas. O pueden llamar a la librería El Gran Pez y preguntar ahí a Ricardo si tiene los libros también. No, es que no están en España, por eso te digo. Digo, no están en Chile, que me diga. Sí. Los libros no están en Chile todavía, por eso los traje. Que ya los iba a traer y que los iba a dejar ahí a disposición. Exactamente. Ok. Gracias, Carmela, por tu testimonio. Siempre, buenísimo. Bueno, la experiencia propia en estos casos, ¿no? Yo estoy mucho mejor, o sea que yo le digo que a mí las migrañas ya no me fastidian la vida. Tengo todavía de vez en cuando, me duelen mucho menos, o sea, de verdad que todo esto que él dice, no me siento culpable, he recuperado hábitos perdidos, puedo hacer mi vida sin miedo a que me viene una migraña, ya no uso gafas de sol, que yo antes no podía salir sin gafas de sol porque me daba migraña automáticamente, era un desencadenante para mí, me las saqué, dejé de usar gafas de sol, no las uso jamás, salvo que vaya a la nieve o al mar o excepcionalmente. O sea, de verdad se pueden hacer cosas y ya no hace falta que seamos víctimas. Ahora se nos acaba también el chollo ese de que cada vez que me quiero escapar del mundo me viene un migrañazo y así me meto en mi cueva y desaparezco. O sea, también se nos acaban las excusas. También eso es lo que se acaban las excusas. Exactamente. Sí. Muy bien. Les quiero agradecer, bueno, nos pasó un poquito, pero está bien porque teníamos que tocar estos temas, ¿verdad? Hay mucha gente que sufre en silencio esta condición y lo bueno es que nos dejas con una muy buena, con la posibilidad de ir mejorando y trabajando. Esto es un trabajo personal, sin duda alguna. Y yo no sé, lo último, Carmen, así para despedirnos, es que estos dos autores que los podemos encontrar en, no sé, en YouTube o en alguna red social. Mira, la verdad es que una de las cosas que recomienda, que hace la gente que ha hecho el taller de Arturo Goicoechea es que, por ejemplo, se ve todas sus charlas que hay en Instagram, en YouTube, en todas partes. Tiene un montón de charlas.
Bien. Entonces así uno va entendiendo qué le pasa. Introducir esa información nueva en el cerebro ya de por sí ayuda. Y Séfora Bermúdez tiene un canal maravilloso en YouTube donde tienes todo tipo de cosas. Aquí lo fundamental, ¿sabes qué es, Sole? Lo fundamental es que nos hartemos de sufrir. Esa es la función del sufrimiento en nuestra vida. ¿Cuándo el migrañoso se va a hartar de sufrir migrañas? Cuando verdaderamente estés harto. ¿Sabes? Ese día yo no tomo medicinas desde hace un año. Y yo me tomaba un paquete de triptanes o 2 al mes y un montón de ibuprofenos y paracetamoles. Y desde hace un año yo no tomo nada cuando tengo migraña. Nada. Entonces, porque es parte del sistema de recompensa del sistema neuroinmune, se activa porque tiene, por todo esto que hemos hablado, y cómo hace que actúes a través del sistema de castigo-recompensa. Y la pastillita es la recompensa que confirma que te pasa algo. Entonces, si yo dejo de tomarme la pastilla, también le estoy diciendo a mi cerebro, porque ¿para qué me voy a tomar pastillas si estás equivocado? Y a mí no me pasa nada. Entonces, yo no me tomo ninguna medicina. Ahora, chúpate una migraña sin medicinas, pero la verdad es que cuando uno lleva mucho tiempo con migraña se da cuenta que las medicinas tampoco te las quitan, porque son como No, un no, sí, placebo. eso también es verdad, no las quita, por mucho que tomemos. Bueno, les quiero agradecer, chicas, esta mañana de conversación con un tema que de seguro le va a servir también a muchísimas personas que a lo mejor no entienden lo que les pasa, que existen otros caminos y que tenemos que hacer un trabajo de manera personal. Eso no quiere decir que evidentemente si la cosa a veces se complica, no, hay que recordar también que también hay que visitar al médico, puede ser una cosa distinta, pero estamos hablando de las migrañas que, como tú bien lo señalabas, no es que esté pasando algo muy grave, aunque da la impresión de que estuviera pasando, pero no pasa nada. Y personas que están diagnosticadas con este tema, con esta no sé, ni siquiera es enfermedad, con el diagnóstico de migraña, pero de que de seguro estos consejos les van a servir muchísimo. Así que les Esperamos agradezco que sí. este espacio aquí entre Flores y Destino. Un abrazo, Carmen, que estés muy bien. Para ti también, Pati. Gracias a vosotros. Un abrazo, Sole. Muchas gracias también por tocar este tema y nos vamos y espero que nos veamos, o sea, nos escuchemos prontamente a lo mejor la Escuchamos. próxima semana. Muy bien. Hasta el miércoles. Cuídense Chao, mucho. chao. Muchas gracias. Chao.